Bienvenidos a la historia de Japón, parte 12. Tras la apertura forzada de Japón en 1853 por parte de los Estados Unidos y la posterior firma de los tratados desiguales, el país se vio obligado a hacer frente a un mundo globalizado y moderno que nunca había experimentado. El país comenzó un proceso acelerado de transformación que lo llevó a ser una nación feudal y aislada a convertirse en una potencia mundial en solo unas pocas décadas. La clave para entender cómo se logró este milagro es examinar las interacciones internacionales que marcaron el periodo Meiji. En el periodo Meiji, el comandante estadounidense Matthew Perry y su flota negra llegaron a Japón en 1853 con la misión de abrir los puertos japoneses al comercio internacional. Tras este primer encuentro, Japón firmó los tratados desiguales que no solo obligan al país a abrir sus puertos, sino también a conceder privilegios a las potencias extranjeras, lo que provocó un enorme descontento dentro del país. Este hecho llevó a un cambio político radical en Japón. Los samuráis y otros líderes políticos comenzaron a exigir el derrocamiento del shogunato Tokugawa y la restauración del poder imperial bajo el emperador Meiji. En 1868, los restauradores Meiji tomaron el control del gobierno y comenzaron un proceso de modernización que cambiaría para siempre el rostro de Japón. De esa manera, una de las características más sorprendentes del periodo Meiji fue la rapidez con la que Japón adoptó y adaptó los elementos de la cultura, la tecnología occidental, y a diferencia de otros países asiáticos que fueron colonizados, Japón decidió asimilar las influencias externas para fortalecer su posición en el mundo y no simplemente adoptarlas, sin más. Entre las influencias clave estuvieron las ideas políticas, científicas y militares, todo proveniente principalmente de Europa y de Estados Unidos. Uno de los primeros pasos que dio el gobierno Meiji fue reformar la estructura política a finales del siglo XIX. Japón adoptó un sistema de gobierno que imitaba en muchos aspectos a los modelos europeos y occidentales. El sistema parlamentario Meiji fue inspirado por las constituciones de Francia y Prusia, incorporando elementos del bipartidismo, el sufragio y la separación de poderes. De esa manera, en 1889, Japón adoptó su primera constitución, basada en la influencia de Alemania, lo cual era el Imperio Prusiano, como el comienzo de una era centralizada y un gobierno monárquico constitucional. En el ámbito militar, Japón comenzó a modernizar su ejército y su marina, copiando los avances de Europa y de Estados Unidos. Las reformas incluyeron la creación de un ejército moderno con equipos y tácticas occidentales. Se envió a estudiantes y expertos japoneses a estudiar a países como Francia, Inglaterra y Prusia, que es Alemania, para aprender sobre los modelos militares más avanzados. La expansión del imperio japonés también fue parte de la modernización. Japón se aventuró en expediciones coloniales hacia China, Corea y el sudeste asiático. Esto se materializó con la victoria de la guerra sino-japonesa en el año 1894 a 1895, que resultó en la toma de Taiwán y el reconocimiento de Japón como una de las grandes potencias militares de la región. En el sector educativo, Japón adoptó el sistema educativo europeo y estadounidense, promoviendo una educación nacionalizada y accesible para todos los niveles sociales. Esto incluyó la fundación de universidades y escuelas técnicas, que están muy influenciadas por las universidades europeas y americanas. Además, Japón abrió sus puertas a las ciencias occidentales, incorporando de físicos, médicos e ingenieros extranjeros. Fue fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías en el país. La industrialización de Japón fue influenciada por la revolución industrial europea, con la construcción de ferrocarriles, fábricas, siderurgias y tecnología pesada. Eso permitió a Japón desarrollarse rápidamente en términos económicos y militares, lo que llevó a un crecimiento económico impresionante. El establecimiento de Japón como una potencia industrial en Asia. Bueno, volviendo a la guerra ruso-japonesa, las interacciones internacionales también afectaron profundamente la política exterior de Japón. En el año 1904, Japón se vio envuelto en la guerra imperial ruso-japonesa por el control de Manchuria y Corea. ¿Quién fue el ganador? Japón. Eso fue un hito histórico, ya que fue la primera nación no occidental que derrotó a una potencia europea en la era moderna. Esta victoria consolidó a Japón como una potencia imperial y cambió la percepción mundial de Asia. Por eso concluimos que el periodo Meiji es un ejemplo asombroso de cómo Japón logró transformarse rápidamente a través de sus interacciones internacionales. A pesar de su política de aislamiento anterior, Japón supo adaptarse y aprovechar las influencias extranjeras para acelerar su proceso de modernización.
Por una combinación de innovación tecnológica, organización social y expansión imperial, Japón emergió como una de las principales potencias del siglo XX, marcando un antes y un después en la historia de Asia y el mundo. No olviden darle like, me gusta y comentar la parte que más les haya llamado la atención. Feliz día.